hoy miraremos dos superpoderes que tenemos nosotros. El primero es la parte de la perspectiva, el olfato goleador nuestro para saber por qué lado dirigir un proyecto de ciencia de datos. Y el segundo superpoder que nosotros tenemos en este caso es la parte de visualización, escoger la mejor forma de visualizar los datos que tenemos. Pues me alegra mucho que antes de reunirnos en este espacio, ustedes hayan tenido la oportunidad de mirar completamente el caso que tenemos a continuación. Entonces quisiera preguntarles, así simplemente para repasar uno de los grandes aprendizajes de ayer, que reaccionen al comentario que voy a poner en el chat de Pulse and Answers, preguntando cuántas de las preguntas del case resolvieron, cuántos de los ejercicios resolvieron. Ustedes pueden responder reaccionando a la pregunta que la puse en el canal para mirar cuántas alcanzaron. Listo, genial, muy bien. ¿Listo? Genial. Bien, de acuerdo a lo que nosotros miramos aquí, el tiempo les dio para llegar hasta la segunda pregunta. Genial. Listo, Roberto nos va a ayudar hoy en una dinámica para, para preguntar. No, no huyas, Roberto. Ahorita ya vienen las preguntas, así que prepárate. Listo. Entonces, listo. La mayoría alcanzaron a resolver dos preguntas y hay algunos que alcanzaron a resolver las tres. ¿Listo? Entonces, comenzaremos. Ustedes se preguntarán qué es lo primero que uno hace cuando comienza a enfrentarse a proyectos de ciencia de datos. Y pues la respuesta es entender el contexto, entender el problema que tenemos enfrente nuestro. Y en este caso, el problema que nosotros tenemos es la discriminación. O sea, durante los años 70, que fue durante los años que se desarrolló este caso, la Universidad de Berkeley era una de las universidades más famosas a nivel de Estados Unidos respecto a tasas bajas de aceptación de mujeres. Entonces, ese sentimiento generalizado de discriminación lo que llevó es a comenzar a analizar por qué se daba eso y pues la respuesta fue, intentemos mirarlo con los datos. ¿Listo? Y así comienza este caso. Lo que nosotros tenemos aquí es una muestra de datos en donde miramos para el primer ejercicio cómo se distribuyen las personas que fueron rechazadas y aceptadas de acuerdo a su género. En este caso, masculino y femenino. ¿Listo? Entonces, pues ustedes ya analizaron esta parte, entonces quisiera que nos devolviéramos un poco, o sea, hagamos de cuenta que no hemos leído el caso y pensemos un poco de qué es lo que nos dice esta tabla, o sea, qué es lo que nos está representando esta tabla y cuáles fueron las conclusiones a las cuales llegaron cada uno de los equipos y cuáles son las que pudieron encontrar. Entonces quisiera de pronto, si alguien quiere ser panelista y pues comentarnos qué encontraron en esta tabla, si se mira algún tipo de discriminación eventual que podamos tener de estos datos, o si por el contrario desde aquí nosotros podemos decir que la tal discriminación no existe y que pues no hay caso para hacer esto. Entonces, de pronto, Emanuel, si me ayudas con alguien que pueda respondernos esta pregunta con la discusión que llevaron en su equipo. Listo. Oscar Liz y Luis. Listo. ¿Podrías? Listo. En mi equipo hablábamos que son muy pocos los datos que nos permiten establecer una causa real o identificar si hay o no discriminación. Y por un lado, y por otra parte, que los porcentajes no coincidían con los valores que nos presenta la tabla. Entonces, lo primero sería ubicar la información real, tratar de conseguir los datos que coincidan con los que está estableciendo el problema para empezar a identificar otras variables adicionales. Entonces, lo que pasa, de acuerdo a lo que nosotros estamos mirando aquí, es que suponemos que nos están faltando datos
y que no coinciden con la tabla, ¿verdad? Listo. Varia. Vale, Correcto. muchas gracias. Luis, dale. Hola, Escobar. ¿me escuchan? Aló, aló. Sí, te Sí. escuchamos. Bueno, nosotros pues como en lo que vimos en esta tabla, no podemos sacar como conclusiones pues de discriminación, pero sí vimos que dos cosas grandes. Aplican más hombres que mujeres a Berkeley, ¿cierto? Porque el número total de aplicantes masculinos, tanto los aceptados como los rechazados, es mayor que en las mujeres. Y del porcentaje de hombres que aplican, lo que dice, pues, lo que dice abajo, ¿cierto? Pasan más hombres que aplican que las mujeres que aplican, ¿cierto? Teniéndolo así, pues, como por eso que sacamos acá de esta tabla. Listo, Luis, genial. De pronto, en tu equipo encontraron alguna explicación por qué habría un mayor porcentaje de hombres que son aceptados respecto a las mujeres que son aceptadas. Pues, lo que nosotros dijimos acá con estos es que con esos datos, así solamente no podríamos dar una explicación. Empezamos había un problema y es que en nuestro grupo conocíamos la paradoja de Simpson, entonces había gente como que ya sabía pues el final del chiste, por decirlo así. Pero lo que dijimos es que desde esos datos solamente no teníamos como para mirar por qué se daba esta diferencia, pero que sí existía una diferencia, pero no sabemos por qué. Listo, Luis, no, genial y también qué bueno que hayan llegado al final del chiste y lo importante es que me dejen contarlo, listo. Entonces, John, cuéntanos, ¿qué observaron en este ejercicio? O sea, ¿qué Es, impresión les dio esta tabla? bueno, claro que sí. Nuestro grupo, pues el número 98, en la primera información de la tabla, en el primer ejercicio, pues nos dimos cuenta que efectivamente falta mucha información para poder deducir eso. A simple vista, uno diría, a simple vista diría, sí, hay discriminación. O sea, aquí en esta universidad están discriminando a la gente, sí, las mujeres, sí, a simple vista. No obstante, falta información. ¿Qué variables nosotros dijimos que deberíamos tener en cuenta o por lo menos deberían estar? Por lo menos a qué carrera, o sea, qué carrera está ofreciendo esta universidad y cuáles son esas carreras a las que las mujeres o los hombres están aplicando, ¿sí? Porque ahí puede estar sucediendo que a donde más aplican las mujeres, pues donde más las estén descabezando y no es que las estén discriminando. De pronto no sé qué pasa en esa carrera. O sea, esas fueron como las inquietudes que nos generó esta primera gráfica, pues como tan faltante de información. Listo, John, genial, genial esa parte y pues bueno, vamos a mirar a Giliar. Si nos compartes qué impresión te dio esta tabla y de pronto qué explicación le dabas a esa primera impresión. Bueno, básicamente se hizo un análisis teniendo el tema de proporcionalidades en el equipo y básicamente de todas las personas que se presentaron, que fueron 4.531, el 40%, el 40.5% de las personas presentadas fueron mujeres y el 59.5% fueron hombres. Entonces la diferencia básicamente es de 19.5% con respecto a personas, hombres y mujeres. Para mí, en mi concepto, no hay ningún tipo de discriminación. Puede ser, podría ser, pero no es algo 100% sabido, ni podría yo deducir que 100% estoy 100% seguro de que es discriminación. ¿Por qué? Porque la Universidad de Berkeley es una universidad que tiene muchos programas y hay muchas variables que tienen, como los programas que tienen caracterizaciones diferentes. Entonces, hay muchas variables que no pueden permanecer en ceteris paribus para hacer un análisis de esta índole. Se tienen que analizar muchas más variables, como la capacidad instalada de cada programa, como de pronto a qué programa las mujeres se interesan más. Entonces, hay data que nosotros no tenemos, básicamente el cuadro
nos muestra una información genérica. Entonces, posiblemente el análisis está haciendo deductivamente, o sea, de lo general a lo específico. El equipo dedujo que deberíamos hacer un análisis de lo específico a lo general, donde podríamos analizar el detalle de cada programa con cada género para poder establecer el comportamiento de los datos y establecer si evidentemente es un caso de discriminación o no. So, Giliar, de verdad, muchas gracias por tu aporte y creo que es muy interesante que devolviéndonos como al punto en el cual solamente analizamos este primer ejemplo, pues uno como que dice, listo, hay un porcentaje mayor de hombres que son aceptados, pero no estamos como muy seguros y nos hace falta datos. A ese problema nosotros siempre nos vamos a enfrentar. Es más, un científico de datos casi que lo definiría yo como una persona que siempre busca más datos y más datos, nunca satisfacen nuestra hambre de datos los clientes. Entonces, uno siempre busca más datos para poder explicar esto y eso está muy bien en este punto y justamente de eso se trata de desarrollar el olfato goleador. A las otras personas que levantaron la mano les voy a dar la palabra para que respondamos la segunda pregunta. Pero sí, o sea, haciendo un análisis, nosotros miramos que en proporciones pareciera a primera vista, o sea, sin comprometernos, que que las mujeres tienen un porcentaje menor de aceptación que los hombres, como lo dice también este mismo caso. Por eso, siguiendo con las sugerencias que ustedes también tuvieron de esta parte, los nuevos pasos son ir un poco más a profundidad, comenzar a ver qué es lo que pasa en los programas. Y entonces los autores de este artículo lo que dijeron es, bueno, vamos a ir un poco más allá y vamos a ver cómo es que es esa proporción de los programas que a los cuales están aplicando las personas en Berkeley y vamos a ver qué tantas personas aplican y qué tanto porcentaje de admitidos tienen y además vamos a ver qué tanto es la tasa de aceptación de mujeres en estos, digo, cuál es la tasa de aplicación de candidatas femeninas en este caso. Entonces, para esta segunda gráfica, ¿qué nuevos datos ustedes encontraron que les agregara valor al análisis que tenían y qué impresión les generó este gráfico? O sea, en la primera, la impresión de alguna manera para muchos era sí, nos faltan datos, pero al menos con lo que tenemos ahí nos dice que puede haber eh, una eventual discriminación hacia las mujeres que se presentan. ¿Listo? Entonces, para el ejercicio 2, ¿me podrías ayudar, Andrés Vergara, a responder en ese punto? ¿Qué nueva información encontraron? ¿Qué impresión les generó el gráfico? ¿Y qué explicación inicial tuvieron de eso? Bueno, lo que encontramos es que existe una alta dispersión entre las dos variables. Podríamos afirmar que hay una baja correlación entre estas variables y en este sentido la regresión, la línea que nos están presentando, pues tiene un bajo poder explicativo. Sin embargo, pareciera que hay un segmento, un clúster en especial a la derecha donde se identifica que los programas donde más aplican las mujeres son los que tienen menor tasa de admisión. Listo. Listo, genial, Andrés. Entonces, de lo que yo te entiendo es que en esta parte lo que miramos es que a los programas a los que más aplican las mujeres, como se está corriendo para esta parte, tienen la menor tasa de admisión. ¿Listo? Sí, pero de todas maneras en el gráfico la línea tiene muy baja poder de explicación. Hay muchísima dispersión entre las dos variables. Listo. Vale. O sea, qué interesante esa parte. O sea, se lo puede mirar de esa forma porque una forma un poco más inocente de mirarlo es que no, pues es una injusticia porque a los programas a los que más aplican las mujeres tienen menores tasas de aceptación. O sea, como haciéndola, forzando como si fuera o sea, una regla impuesta desde arriba. Listo. José, cuéntanos, ¿qué encontraron en este gráfico de nuevo y qué información o qué pudieron deducir de esta gráfica? Bueno, allá, como lo mencionó el compañero, uno de los
conclusiones que encontramos es que efectivamente hay esa tendencia de las mujeres a buscar como esos programas de menor tasa de admisión, ¿cierto? Donde se inscriben menores cantidad de personas. Pero curiosamente, si nos damos cuenta, también hay una tendencia muy importante y es que da a entender que hay programas o hay departamentos que tienen alguna preferencia muy notada por las mujeres. Entonces, con esta información también podríamos ir a concluir que no hay una discriminación hacia las mujeres, porque si se dan cuenta, hay muchos círculos que están grandes, eso da a entender que hay muchos departamentos que tienen esa preferencia por la mujer. Esa fue otra de las conclusiones que sacamos. Listo, listo. Interesante, interesante esa parte. O sea, que hay departamentos con preferencia para las mujeres. Sí, y puede ser Listo. también no sé, o sea, no podemos decir a ciencia cierta por qué debe ser, pero quizás por los mismos gustos de las carreras que se ofrecen en los departamentos puede atraer a las mujeres, o internamente pues el sistema justamente para disminuir esa brecha de discriminación, aceptan más mujeres que hombres. Entonces, no lo sabemos a ciencia cierta, pero puede ser esa la tendencia. Listo, no, pero es interesante, por ejemplo, que se haya intentado explorar de por qué se dan este tipo de comportamientos aquí. No sé, Eliana, cuéntanos qué encontraron en tu equipo cuando analizaron este punto. Pues precisamente ya han nombrado varias cosas, pero como el comportamiento diferencial que se tiene en cada uno de los departamentos. Entonces, si bien, por ejemplo, lo que estaban diciendo de la bolita rara, los que están, digamos, como más cercanos a la línea son las bolitas más grandes, que quiere decir que más personas aplican para esos departamentos en específico, y a pesar de que la correlación no tenga como mucho poder, son digamos, como departamentos muy específicos porque tienen menos aplicantes los que se salen de esa correlación. Entonces, las que vemos en la parte superior, así como más separada de ese mismo comportamiento, pueden ser departamentos que son, digamos, como muy demasiado específicos. Eso estábamos mirando por ese lado. Sin embargo, ya como de manera general, consideramos que hay algo raro de pronto al momento de haber escogido las variables que se están presentando, y que puede haber algo al escoger esas variables, que haya una tendencia a interpretar la información de manera errónea, por la mala escogencia de las variables a presentar. Listo. No, y es muy interesante lo que cuentas, o sea, de lo que tú nos dices en este momento, y me corrige si estoy mal, es que esta perspectiva que nosotros tenemos, la tenemos de acuerdo a variables que nosotros hemos elegido para este análisis, y entre esas pues está el género, está el número de aplicantes, lo dividimos por departamentos y todo lo demás, pero puede que si nosotros utilizamos otro tipo de variables, las tendencias o lo que nos diga la gráfica pueda cambiar, ¿verdad? Sí, exactamente. O incluso la misma información con otro tipo de gráfica también podría darnos a interpretar otra cosa. Listo, genial. Y miren que hay un dato que es, o sea, se sale de esta tendencia, pero está aquí y está muy marcado. O sea, uno de los programas con mayor número de personas que buscan ser admitidas, tiene la menor tasa de admisión, tiene muy cercano el número o sea, tiene una amplia acogida por las mujeres, aunque bueno, ahí nos dice un 50%, pero se sale de esa norma. Bueno, pasemos de este punto, o sea, lo que nos damos en cuenta con esta gráfica es que primero tenemos más información que la gráfica anterior. ¿Listo? Tenemos información sobre no solamente el agregado de las personas que pasan o no pasan, dependiendo del género, sino que aquí lo que ya estamos teniendo en cuenta es una división por departamentos, e incluso a pesar de que no sepamos cuál es cuál, unos indicios de qué departamentos o de algunos departamentos que tienen mayor o menor acogida, podríamos decirle, o popularidad para las personas que van a aplicar. ¿Listo? Ahora pasaremos al último gráfico que nosotros tenemos en esta noche. Y es este gráfico que usualmente
nos genera algunas dificultades para poder analizarlo en principio. Entonces, antes de comenzar la discusión, vamos en el live chat y digo, en el de Question and Answers, vamos a lanzar algunas preguntas para saber si pudimos interpretarlo de la mejor manera este gráfico, que personalmente me costó un tiempito encontrarle el sentido. Entonces, la primera pregunta que vamos a hacer es la siguiente. ¿En cuál gráfico existen más, en cuál departamento, discúlpenme ahí, existen más candidatas mujeres de los que nosotros miramos en esta gráfica? ¿Cuál departamento tiene más candidatas mujeres? Listo, muy bien. O sea, exacto, exacto, Alexis. También, Alfredo, pero creo que pueden reaccionar. Acordémonos de ayer, una reacción vale más que 1000 comentarios. Entonces, porfa, reaccionen al post que tenemos ahí. Y sí, de acuerdo a lo que nosotros miramos, por el cuadro que tenemos aquí grande, porque recuerden que esto es un mosaico, o sea, está proporcionado, o sea, todo esto, no están puestos los valores al azar de lo ancho, lo alto, sino que nos representa cantidades en relación a la muestra total que tenemos. En el C miramos que hay una cantidad mayor de mujeres, listo, que aplicaron. Ahora vamos a otra pregunta. La otra pregunta es, ¿en cuál grupo tenemos más hombres como candidatos? Ya la voy a poner. ¿En cuál grupo tenemos más hombres como candidatos? Sí, para las mujeres, el departamento C fue el que más tenía mujeres como candidatas. ¿Cuál es el grupo que tiene, o cuál es el departamento que tiene más hombres como candidatos? Listo, va ganando el A. Exacto, muy bien. O sea, en este caso, el gráfico nos dice que en el departamento A existen más candidatos hombres que mujeres. Listo. Ahora bien, vamos con una más difícil. Luis, una pregunta, Cuéntamelo. pero en proporción o sea, pues sé que el departamento A es más grande que el B, pero en proporción en el departamento B no hay más hombres que en el A aplicando. No, solo aquí estamos en cantidades. Entonces, ¿en qué grupo tenemos más hombres como candidatos? Ahorita ya viene la pregunta que tú me estás haciendo. ¿Listo? Ya. Vamos por partes. Listo. ¿Cuál es el departamento con menor tasa de aceptación, según esta gráfica? Disculpa, una pregunta. Dale. Qué pena meter aquí la cucharada, pero según entiendo, todas esas barras están normalizadas, es decir, nosotros no sabemos cuál departamento tiene más candidatos, solo sabemos sus porcentajes, entonces en principio no podríamos decir que ninguno de ellos tiene mayor cantidad de hombres o de mujeres, que no podemos comparar los porcentajes. No, la cuestión es la siguiente. El gráfico de mosaico lo que tiene de característica es que el tamaño del cuadrado, el tamaño de la figura está relacionado con la cantidad de individuos que están ahí. O sea, no están normalizadas porque mira que hay unas más anchas que otras. ¿Listo? Ah, es el ancho. Exacto. Ah, Entonces ya. mira que el A es más anchito que el F, digo que el E, por ejemplo. Perdón, son Ajá, los dos, el ancho y el largo, sino que el ancho tiene que ver exacto. con cantidad y el largo ya viene Ujú. con temas de proporción. Sí, señor. Algo así, ¿no? Sí, señor. Listo, Correcto. muchas gracias. No, con todo gusto. Entonces, el departamento con menor tasa de aceptación es el F, y ahí es donde miramos una tercera característica. Si el ancho es cantidad y el alto es proporción, la cantidad de color es lo que nos indica cuántos están rechazados y cuántos están admitidos. Entonces, este es un gráfico muy completo que muchas veces mirarlo a primera vista como que nos choca y no entendemos el poder que tiene a pesar de todo lo que nos expresa en la práctica, ¿vale? Ahora bien, ahora vienen las dos preguntas más importantes de esta noche. ¿Listo? Y es la primera.
¿En cuál departamento los hombres que se presentan tendrían mayor probabilidad de pasar que las mujeres? ¿En el departamento A, B, C, D, E o F? Pueden escoger varios, ¿no? ¿En cuál departamento los hombres que se presentan tendrían mayor probabilidad de pasar que las mujeres? Listo. ¿Me preocupa? Ah, no, está interesante. Eso es interesante. Listo. Miren que aquí comienza una parte ya como reveladora del ejercicio. Cuando nosotros hablamos de la probabilidad en este caso, es que si yo soy hombre y aplico a uno de estos departamentos, tengo esta razón, o sea, la línea blanquita está mucho más grande, o la franja blanquita está mucho más a la derecha, podríamos decirlo, que la línea o que el área blanca de la parte de las mujeres. Ejemplo, en el caso del B, que estoy mirando que es nuestro top trend en este caso, una mujer tiene mayor probabilidad de pasar en este departamento. En cambio, un hombre tiene menor probabilidad que una mujer en esta parte. O sea, haciéndole un zoom, ya no me da el computador, pero miren que se mira que o sea, un porcentaje menor de todos los hombres que se presentaron es aceptado respecto al porcentaje de todas las mujeres que se presentaron. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la B no podría Pero ser solamente en un este caso. poquitico menos, solamente un Exacto. poco, solamente un poquito. Exacto, exacto, pero es interesante eso. O sea, ese poquito es interesante. Por ejemplo, se lo ve un poco más, o sea, se lo ve mucho más pronunciado aquí en el A. ¿Listo? O sea, este mismo efecto se lo ve mucho más pronunciado en el A. Pero mira que es algo demasiado interesante debido a que estos datos comienzan a contradecirnos lo que nosotros teníamos en la primera gráfica o en la primera tabla. Mira que en la primera tabla nosotros teníamos una tendencia que nos llevaba de alguna manera a que por una primera impresión dijéramos que hay cierta discriminación contra las mujeres, pero mira que en algunos departamentos la probabilidad de que una persona siendo mujer pase es más alta que pase un hombre. Y ahora, exacto, o sea, y por ejemplo aquí en este caso, también pasa lo contrario, una probabilidad de que un hombre sea aceptado mayor a que si una mujer sea aceptada, también existe. Miren que al menos en los grupos que escogieron en este caso, hay muy pocos en los cuales esa probabilidad sea superior a a la de aceptación de las mujeres. Y estos casos, al menos al ojo, son el caso del grupo C. Miren que el área como que se va un poco más la proporción para el lado derecho, y la del grupo E, y son muy leves. En cambio, si hacemos la pregunta inversa, que sería la siguiente, que es ¿en cuál departamento las mujeres que se presentan tendrían mayor probabilidad de pasar que los hombres? Pues miramos que hay unos ejemplos más pronunciados. Exacto, ejemplo, el A. El A en este caso, pues la probabilidad de que las mujeres pasen es mucho más alta. En el B también, en el D pareciera que también, en el F me abstengo de dar una opinión. Está muy complicado eso. Qué pena. ¿Puedo dar Dale. una? Ok. Si nosotros solamente analizamos los rectángulos de las mujeres, ¿sí? La pregunta hay que formularla de forma diferente. Dado de que se sea mujer, ¿sí? ¿En cuáles de los departamentos hay una mayor probabilidad de ser admitida? ¿Sí? Sí. Okay. Sería de esa manera. Sí, o sea, si solamente voy a analizar
los rectángulos inferiores, ¿sí? Los que pertenecen a las mujeres, la pregunta formulada es, dado que se sea mujer, ¿en cuáles de los departamentos hay una mayor probabilidad de ser admitida? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí me hice entender? Ok. Listo. Sí, entonces tendríamos en cuenta la parte de acá. Listo. No, Hola. y pueden salir otras preguntas más interesantes de este gráfico, y miren que eso es interesante debido a que la expresividad numérica de este gráfico nos lleva a que nosotros saquemos otro tipo de conclusiones. Pero hay algo cierto en todo esto, y es que miren que ya la tendencia que nosotros teníamos de arriba, o al menos la primera impresión que nosotros tuvimos, en este caso, me disculpan que aquí, eso, listo, de esta tabla en la cual nos llevaba un poco a pensar que había una discriminación, ya no es tan clara acá abajo. A partir de esto, cuéntame, por ejemplo, Juan Villegas, ¿qué analizaron o qué concluyeron en tu equipo? O sea, ¿qué te pareció esto? O sea, ¿por qué en lo general nosotros tendemos una tendencia y en lo específico se nos va destruyendo la cuestión? Estás un minuto, Juan. Ah, es por señas. Listo. Ya, qué pena. Qué pena, es que se me perdió la pestaña de Zoom por un momento. Dale, tranquilo. Cuéntanos. Bueno, no, yo pedí la palabra porque nosotros llegamos hasta este gráfico con mi grupo. Sin embargo, sí es, o sea, este gráfico de mosaico sí sí nos cuenta un poco más acerca de la tendencia de aceptación y rechazo que va en contra de lo que nos dice el primer gráfico, y también como que complementa un poco más lo que dice el segundo gráfico, porque el segundo gráfico solo muestra a nivel de una correlación de mujeres que aplican versus admitidas, y aquí ya vemos cuál es la diferencia con con la contraparte de los hombres. Entonces, pues este mosaico nos brinda mucha más información de la que nos brindan los primeros dos gráficos. Sin embargo, yo creo que la información del segundo sería, o sea, la complementa este tercer gráfico en su mayoría, en su escala, digamos, para tomar una decisión y para tomar una decisión en caso tal, si yo quiero aceptar más mujeres en los programas, entonces yo aquí en este tercer gráfico, yo puedo tomar una decisión acerca de qué departamentos específicamente atacar para que esa aceptación aumente. Y igual yo no veo un caso ahí muy evidente de discriminación. La correlación está muy cerrada entre hombres y mujeres aceptados versus rechazados. Muy bien, Juan. O sea, aquí se nos está como destruyendo el castillo que estábamos de alguna manera armando desde la primera impresión. Y uno generalmente, cuando entra en estos casos, y uno se mete a luchar porque dice, no, pues aquí vamos a luchar por, ¿cómo lo diríamos en este caso? Porque ya no haya tanta discriminación. Muchas veces el olfato goleador puede irse por otro lado, y al mirar los datos, como que encontramos de nuevo nuestro norte. Fabián, cuéntanos qué encontraste en este gráfico y qué concluyeron respecto a lo que teníamos en los gráficos anteriores. Bueno, buenas noches. Una de las cosas pues, más importantes es que no podemos asumir. Es muy difícil asumir porque, por ejemplo, al principio lo que se está diciendo, ¿no? Estamos viendo que de pronto hay una discriminación, y ya aquí nosotros estamos concluyendo que no. Esa es una de las cosas que digamos que hay que tener como más presente. No asumir, verificar. Porque, por ejemplo, aquí solo tenemos pues en este gráfico la diferencia entre el departamento A y el C. De resto todos parecen estar como medianamente mejor distribuidos, por lo cual no podemos inferir que haya alguna discriminación dentro de la institución educativa, ¿sí? Eso por ese lado. Y para finalizar, también lo que dijo otro compañero, que por
de pronto por alguna razón las mujeres son mejores haciendo alguna cosa o se ven más inclinadas hacia alguna cosa, por ejemplo, puede ser arte, escultura o alguna cosa, y por eso su porcentaje de admisión puede ser mucho más alto, porque de pronto su motricidad fina es mucho más, más llamativa o demás cosas. Y digamos que ese es como la conclusión. Entre el A y el C puede haber una cuestión ya física que no podamos nosotros ver ahí por preferencia, pero B, C, D, E y F, perdón, B, D, E y F sí están muy parecidos, así que en tasa de aceptación, así que pues no podríamos eh, apostarle a la hipótesis de que hay una discriminación. Profe, yo Listo, complemento algo a Fabián. lo que dijo el compañero. Listo, Juan. No, genial. Es que, sí, pues yo creo que nadie lo ha dicho y para mí me parece lo más importante porque pues mi grupo y yo llegamos a la conclusión de que lo que resolvía el problema es que en el grupo A, o sea, la tasa de admitidos es la mayor que en todos los grupos y a este grupo es justo el que menos mujeres aplican, o bueno, este y el B, que comparten una tasa de aceptación muy alta, pues porque podemos ver que la barra de admitidos la blanca es bastante ancha en relación a la negra y es justo estos dos grupos son estos dos departamentos son los que las mujeres menos prefieren aplicar. Entonces yo creo que por eso es que cuando hicieron el estudio, pues sí había como o sea, sí decían que era como que las mujeres, había como una discriminación, porque es que realmente las mujeres a los grupos que más aplican son al C, al E y al F, pues, y estos son los que tienen, digamos, una tasa de un reject más alto. Entonces, creo que eso es como lo que resuelve realmente todo el problema. Sí, en este caso particular, muy buen apunte, Juan, y muy buen análisis que ha hecho el equipo. O sea, haciendo como un cierre de las apreciaciones que han tenido todos, o sea, lo que nosotros miramos aquí es que ya en algunos casos, como preferencias por las mujeres y algunos casos preferencia por los hombres, dependiendo del departamento. ¿Listo? Pero ¿Me Luis, podría? yo Profe, creo algo que, que, yo creo que casi no puede ser que haya una política de equidad, no de igualdad, sino de equidad, ¿no? Porque es que uno viendo las gráficas ve que pues, proporcionalmente se admiten de forma casi igual. Ajá, entonces, digamos que no hay una política discriminatoria, ¿no? Con esto puedo perfectamente decir que no hay política discriminatoria. Cosa distinta es que proporcionar en números no es igual. Que eso, pero claramente uno puede inferir, y este es lo bueno de estos gráficos que no tienen tantos datos numéricos, es que uno va a esas como las tendencias, y que claramente se ve una tendencia de equidad, ¿no? Entonces eso es importante porque las proporciones, a pesar de que haya unas diferencias muy pequeñitas en un grupo más, grupo menos, de hecho, es posible que el grupo A que pueda decir, no, pues démosle la mayor oportunidad a las mujeres porque son muy poquitas. Pero en general, cuando uno mira la universidad, pues hay como una política de equidad en la admisión, ¿no? Eso es, Listo, ¿no? Genial. Y es interesante también mirar el concepto de equidad involucrado, a pesar que en este caso, pues la hipótesis no nos llevaba como a probar equidad, sino como a negar que hubiera discriminación, pero se podría como intentar llegar a decir que el proceso, al menos, no sé si sea equitativo, pero trataría de no ser discriminatorio. ¿Listo? Entonces, Yo quisiera agregar Yo agregaría una cosita. un, a ver, una, escojamos dos. una, ¿Listo? una apreciación adicional es que si nos devolvemos al gráfico también anterior y vemos por el percentil de aplicaciones, podemos ver que en el 50% superior las mujeres están pues como más concentradas en la acción de algunas carreras que tienen pues, sí, como un rate de aceptación mucho más bajo, y eso se corrobora que en el gráfico posterior, en el gráfico 3, en los departamentos 6D, que es donde las mujeres, 6, perdón, 6 ¿qué? En el 6E, que es donde las mujeres más aplican, podemos ver que la tasa de
de rechazados es mayor. Entonces, en el departamento A y B que tienen una tasa de admitidos mayor, lo que también de pronto la universidad podría explorar es desde el punto de vista de las mujeres que aplican, cómo incrementar su predilección por también ese tipo de estudios. Y diría también de pronto para cerrar que no hay un bias desde que cuando analizamos la población que aplica, 40% de mujeres son el total de aplicantes y cuando vemos el porcentaje de aceptados es el 32%. Ese 8% de diferencia se puede explicar a que las mujeres prefieren aplicar a carreras del departamento C y E, donde la tasa de aceptación es mucho más baja. Replico el statement de Juan. Nosotros como grupo también encontramos un clúster de programas con una cantidad de hombres que aplicaban mucho mayor y esto has skews the data in that side. Perdón, un Profe, comentario yo quisiera adicional. agregar una... Un elemento que tendría que analizarse adicional que no está mencionado en el planteamiento del problema es en qué momento histórico se realizó el estudio. ¿Sí? No solo eso, pero bueno. No, hay muchas otras cosas que no están mencionadas en el... Profe, en yo el- quisiera mencionarles que exactamente, en eso este iba a decir. gráfico, en este gráfico solo tenemos 6 departamentos y arriba nos muestran más de 10, más de 15. Yo creo que, a ver, si viéramos este mismo gráfico para los demás departamentos, explicaría la proporción inicial de la tabla, que en la tabla se muestra que sí, que aunque es leve, que es pequeño, la diferencia entre el rechazo de hombres y el rechazo de mujeres, en desfavor de las mujeres, claramente, pues no lo podemos ver acá porque aquí solo tenemos 6 departamentos. Tal vez en los de otros demás departamentos, pues hay más rechazo de Disculpa ahí, mujeres. Brian, pero creo que eso es un agregado de facultades. No, pero coadyuvo, ¿me escuchan? Abajo dice departamentos en el Listo. ejemplo. Departamentos Compañeritos. abajo, programas arriba. Compañeritos, yo creo que podemos darle un cierre a este caso. Voy a intentar hacer un resumen de las últimas apreciaciones y ustedes me cuentan si logré encapsularle el pensamiento que tienen para que nuestros demás compañeros también puedan dedicarse a descansar y a incorporar todo este nuevo conocimiento. ¿Listo? Bueno, en esta gráfica que nosotros tenemos un número limitado de departamentos. ¿Listo? De acuerdo al paper, lo que se muestra aquí no son todos los departamentos, porque si hacemos esta gráfica con todos estos datos de acá, lo que nosotros encontramos sería un código de barras difícil de leer. ¿Listo? Entonces, lo que seleccionaron fueron los departamentos, si no estoy mal, con mayor población que encontraron. ¿Listo? Entonces, que serían los que más afectarían en caso de que nosotros estuviéramos analizando las tendencias generales. Hay cosas que obviamente han cambiado y en el contexto histórico hay que tenerlas en cuenta. Este estudio se hizo en los años 1970 y en ese tiempo pues todavía había un fuerte jaleo respecto a la aceptación de mujeres en la academia, o sea, todavía no era tan común y eso lo podemos mirar inclusive en la parte de aplicación de las mujeres que fue un poco más bajo. Y sí, hay que tener en cuenta esto. Y como conclusiones que también refuerzan todo lo que ustedes han dicho en este momento, obviamente nos faltan muchos más datos, tenemos lo siguiente. Eliana dijo algo que es sumamente importante en esto, y es que nosotros solamente estamos viendo una dimensión de todo el problema. En este caso, nosotros lo que hicimos fue disminuir la granularidad, o sea, hacer una granularidad más fina y no mirar el todo de la universidad, sino comenzar a descomponer por departamentos. Y esto nos dio esta perspectiva. Pero ¿qué tal si nosotros analizáramos por edad? Porque puede que por edad también haya otro tipo de comportamientos que combinados con el género nos puedan decir qué es lo que está sucediendo. También podría ser o sea, un estudio más largo, histórico, sobre qué está pasando con esto. Y esto lo que nos lleva es, de nuevo, a caer en a recapacitar o a pensar en lo que les dije al principio. Nosotros tenemos como científicos de datos, o exploramos en este caso, 2 superpoderes como científicos de datos, y el primero es tener ese olfato goleador
para poder detectar por dónde nosotros podemos hacer un análisis o tener una perspectiva diferente dependiendo de la granularidad del caso. Y el segundo es el poder de las visualizaciones. ¿Listo? Nosotros encontramos que si bien esta visualización es muy interesante, al principio costó mucho trabajo entenderla. ¿Listo? Pero esta visualización también nos costó trabajo, pero nos dio mucho más insights. ¿Qué sucede? Nosotros como científicos de datos, y esto que fue publicado en un paper científico, nos sentimos muy cómodos inclusive con estos dos tipos de visualización. Pero generalmente nuestros clientes o las personas que van a utilizar o consumir estos datos en su día a día, puede que tengan otro tipo de representaciones que les digan más cosas independiente de lo expresivo que para nosotros parezca este mosaico, que imagínense que nos causó mucha dificultad leerlo. Entonces, hay dos superpoderes que tenemos aquí, que es la visualización, elegir la gráfica adecuada para que se entienda lo que queremos expresar, y también la parte de elegir la granularidad adecuada para que nosotros podamos ver. Si nosotros nos damos cuenta de aquí, lo que nos da es que no podemos tener una conclusión de que haya discriminación en el proceso de admisión de Berkeley. En cambio acá teníamos que nos llevaba una tendencia en la cual la discriminación era, entre comillas, evidente. Esto causa como cierto encontrón en que los datos sean los mismos y nosotros tengamos esos dos tipos de conclusiones. Y generalmente esto se denomina una paradoja. Y como los dijo un compañero al inicio, esto es un ejemplo de lo que se denomina la paradoja de Simpson, que básicamente es que cuando tienes una agregación muy alta de los datos, tú puedes concluir una cosa y la conclusión puede ser diferente, inclusive reversarse. Un ejemplo que podemos encontrar en nuestra fiel amiga Wikipedia es este. O sea, si nosotros miramos los datos en la generalidad, miramos una regresión con tendencia negativa. Pero cuando nosotros los miramos ya por grupos o los separamos, como en el caso que miramos, los separamos por clústeres, como también nos lo comentó otro amigo, pues lo que miramos es que la tendencia individual de los clústeres es una tendencia positiva. ¿Listo? Dependiendo del problema que tú tengas, de la hipótesis que tú tengas, es muy importante analizar este tipo de eventos. Entonces, la invitación que nosotros hacemos desde este caso es que cuando ustedes analicen un problema, no solamente, o sea, se queden con la visión inicial y se dejen llevar como por los deseos de justicia, y que en este caso nosotros vamos a demostrar que hay discriminación. Entonces vamos a hacer como que los datos nos digan eso, porque si tú los manipulas, los datos te van a decir lo que quieras que te digan. Sino que busquemos que los modelos que generamos, hablando de modelos, las interpretaciones o modelos matemáticos que utilicemos para representar la realidad de los datos, sean lo más fieles a lo que de verdad nosotros encontramos. Entonces, me parece que este caso da para mucha más discusión, faltan muchas cosas. Los invito a que lo busquen en internet y se van a sorprender también con los resultados y las conclusiones que dan sobre este artículo, porque no se queda ahí. O sea, nosotros hicimos como llegamos hasta el 70% del camino, pero de ahí siguen más cosas. Inclusive, miren que ustedes tuvieron algunas explicaciones, comenzaron a dar explicaciones a por qué está pasando lo que pasa en los gráficos. Algunos dijeron que por ejemplo, hay gustos de las carreras de las mujeres por ciertos programas, o que puede que por afinidad se elijan ciertas carreras. Y la verdad es que nosotros como científicos de datos no podríamos a simple vista dar una de estas apreciaciones, debido a que nosotros pues nos basamos en los datos o en lo que nos digan los datos. Si quisiéramos hacer alguna de estas afirmaciones, lo que tenemos que hacer es extender nuestro dataset para que los datos nuevos que nosotros tengamos nos permitan hacer ese tipo de aseveraciones. Entonces, creo que esta paradoja que encontramos en el caso que tenemos de admisiones, nos debe llevar a plantear siempre que tenemos que verificar, hacer un double check de las propuestas de análisis que nosotros hacemos al principio. O sea, no con lo que comenzamos a hacer un análisis va a ser la misma conclusión con la que terminamos, e inclusive eso puede darle más valor al usuario.
al cliente final. Y pues con eso de verdad les agradezco que nos hayamos tomado unos 10 minutos más de su tiempo para analizar el caso. Y pues creo que en los grupos de sus TA pueden seguir la discusión, pueden poner sus puntos y pues espero que descansen muy bien porque mañana tenemos otro día de Data Science for All. Entonces, Oscar, de verdad te agradezco el espacio y muchas gracias a ustedes por la interacción tan chévere que tuvimos en este caso. Muchas gracias, excelente. Mil gracias.